Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili, para los que se conectan por primera vez. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta señora Claus, esta mamá Noel, que mucho nos pidieron y queríamos hacer algo que fuera muy bonito. Espero que a ustedes les guste. Recuerden que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo, compartir este video en todas sus redes sociales y dejarnos un comentario para saber qué tal te pareció. Es un proyecto muy trabajado, pero la verdad vale la pena. Las ideas o las técnicas son muy sencillas si sigues este paso a paso. Entonces te pido que nos acompañes en todo el video para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Hoy quiero agradecer a las personas que se encuentran en el chat, a todas esas personas que siempre dedican tiempo para acompañarnos y apoyarnos. Muchos besos y abrazos a todos, a las personas que hacen parte de los miembros del canal, a los que compran nuestras revistas y a ti que nos estás acompañando por primera vez, bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Recuerden que normalmente les muestro, es para que tengan un punto de referencia, pero no necesariamente tienen que ser idénticos, ¿sí?, a los que yo estoy utilizando. Aquí por ejemplo tengo fieltro o paño lenzi, del que es delgado el fieltro o paño lenzi en color rojo y negro. Aquí piel de ángel, piel de durazno, jersilón, ¿sí?, en color durazno suave o rosa pálido, es lo importante allí. Esta es una tela que normalmente le dicen polar o también le dicen escocesa. Aquí lo encontré de líneas, si lo encuentran de líneas mucho mejor. Si no y quieren que sea similar, pueden utilizar otro tipo de tela, pero que sea así de lineacita sería lo ideal. Agujas, alfileres, las agujas necesito una capotera, una grande de 10 centímetros. Hilos, aquí voy a utilizar en lugar de peluche, pero ustedes pueden utilizar peluche, voy a utilizar de este cordón, de esta lana ovejera de 1,5 centímetros. Si la tienen, esta la podemos utilizar para este proyecto. Si no, pueden utilizar peluche del tradicional. Aquí tengo vellón, que es una lana vellón. Si de pronto no la encuentran y quieren hacer este trabajo con esta lana, en la parte superior derecha de la pantalla les dejo un video donde les enseño cómo realizar este tipo de lana. ¿Listo? Es muy bonita, entonces la voy a utilizar para este proyecto. Cordón dorado de 4 milímetros de grosor, aproximadamente 2 metros, de este alambre de aluminio de 2 milímetros de grosor. También vamos a necesitar una pieza pequeña. Tijeras, 4 botones de 1,5 centímetros. Aquí tengo pinceles porque voy a utilizar pintura para tela, entonces los colores de las pinturas para tela, negro, verde y blanco, y los pinceles 000 y número 1. Necesito también un palito, un bastidor de 9 milímetros de grosor. Si no encuentran este palito, que es más o menos 1 metro lo que necesitamos, podemos hacer con 3 palos de pincho, con 3 palos de brocheta, unirlos así con cinta de enmascarar, cinta de carpintero, y podemos reemplazar el palo que necesitamos, ¿sí? 3 palos nos hacen uno de los que vamos a necesitar, que aproximadamente son 3. Algodón de relleno, una pieza de cartón, y si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que en la descripción, en la parte baja, debajo del título, allí les dejamos la información de todo este proyecto. Entonces con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que corresponden al cuerpo de la señora Claus, ¿sí? Aquí tengo por ejemplo el cuerpo, son 2 piezas, el torso para lo que corresponde a piernas y que de una vez nos va a hacer de calcetines o medias, son 4 piezas, para los brazos y las manos son 4 piezas, para la cabeza 2 piezas, la nariz 1 pieza y los zapatos son 4 piezas. Y estas son las piezas que corresponden a el traje o vestido de la señora Claus. Entonces aquí tengo 2 piezas para el panty. Entonces, como pueden ver, son 2 piezas dobles. Normalmente pongo el molde, lo corto así y así queda abierto. Esta es una, pero necesito 2 para hacer el panty. Para la parte superior del vestido son 2 piezas. Para el faldón, que es lo que va a ir en la parte baja de esto en el vestido, tiene una medida de 77 centímetros por 15, que esa ahora la corto. Las mangas también van dobles, así como les voy a mostrar aquí. Se pone el molde y así queda abierta. De estas también son 2 piezas. Para la capucha de la capa tengo ya la pieza lista, son 2, y lo que corresponde, lo que cae sobre los hombros y el pecho, esa en el transcurso del video verán cómo lo voy a hacer o qué medida va a tener.
Lo que voy a poner como plantillas en los zapatos son 4 piezas de cartón. Aquí tengo 2 piezas para un zapato y acá las 2 piezas para el otro zapato. Pueden tenerlas también en madera si quieren, pero yo voy a utilizar o voy a reutilizar cartón para reciclar un poquito. Y voy a cortar 2 piezas para tapar esos cartones. ¿Listo? Entonces vamos paso a paso, poco a poco. La puntada que voy a utilizar, puntada recta o lineal o continua en todo el proyecto. Bueno, voy a comenzar con la pieza que corresponde a las piernas y que de una vez nos va a servir como calcetines o medias de la señora Claus. Y la costura que voy a hacer en este y en todos las otras piezas es puntada recta. Entonces eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de las piernas, aquí se la pongo para que la puedan ver. Voy a coserla por todo el contorno, absolutamente todo el contorno, excepto la parte superior, la parte de arriba, que es por donde doy vuelta a la pieza y luego puedo rellenar. Y en la parte baja voy a dejar aproximadamente 2 centímetros de distancia, porque por allí voy a pasar el bastidor o el palo que inicialmente les mostré en los materiales. Entonces voy a coser y ya les muestro cómo quedaría entonces esta pieza. Bueno, aquí ya cosí, ¿sí? Las piezas como las pueden ver. Por ejemplo, el cuerpo lo cosí por todo el contorno, excepto la parte superior, que es por ahí donde le voy a dar vuelta para luego rellenarlo. Los brazos también, se les muestro aquí que ya ya está lista, la que es el cuerpo. Muy bien. Entonces ya luego lo rellenamos. Los brazos, aquí los tengo, los dos. También los cosí por todo el contorno, todo el contorno, y la parte superior la dejamos abierta para también dar vuelta a la pieza y rellenarlo. Las medias o piernas también están cosidas por todo el contorno como les mostré ahora, y dejé el orificio, ¿sí?, en la parte baja por donde vamos a pasar el bastidor o el palo. La cabeza, aquí por ejemplo, la tengo cosida por todo el contorno. En la parte superior dejé aproximadamente unos 5 centímetros para rellenar, dar vuelta y rellenar, perdón. Y en la parte baja también dejé 2 centímetros, un pequeño orificio que es por donde también voy a pasar el bastidor que va a unir el cuerpo y la cabeza. ¿Listo? En cuanto a los zapatos, lo primero que he hecho es los cosí por todo el contorno. Este sí está totalmente cosido, y en la parte que más o menos tiene unos 3 centímetros voy a hacer una línea, un corte, que por allí le voy a dar vuelta a la pieza y luego también los rellenaré. Entonces vamos a trabajar estas piezas por ahora y ya después continuaríamos con las del vestido. Bueno, ya las piezas al derecho. Ahora voy a trabajar las plantillas. Aquí lo que voy a hacer es pegarlas o cubrirlas con la tela para que ya quede listo. Bueno, aquí ya tapé las piezas de cartón con el mismo fieltro de color negro, e hice a 2 centímetros de la plantilla, hice un orificio. Me ayudé con un bisturí, punta de lanza, también para que quedara redondo. Utilicé el extremo de un lápiz para que me quedara. Solamente lo voy a hacer en la primera cartón, en la primera base de cartón. No va a traspasar al otro lado, sino que solamente va a quedar así, de esta manera. También ya tengo listos los bastidores, los palos. Deben quedar de 19 centímetros cada uno, ¿sí?, para cada pierna. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar las piernas.
¿sí? Con el algodón siliconado que lo tengo aquí. Y también voy a introducir los bastidores, ¿listo? Entonces vamos a ir haciendo este proceso poco a poco, ya les voy mostrando. Bueno, ya están listas las piezas. Aquí están los extremos de los palos de los bastidores por donde se van a poner en los zapatos, y en la parte superior esperamos un poco para sellarlo. El bastidor o el palo que tiene adentro no llega hasta la parte superior porque esta parte la vamos a poner o la vamos a coser en el cuerpo. Con el bastidor nos molestaría un poco. Entonces por eso solamente es de 19 centímetros para esta medida. Ahora voy a rellenar los zapatos, todo lo que corresponde a la puntera de los zapatos, para poder luego unirlas a las plantillas. Bueno, en la parte del talón, en el zapato, le he hecho un orificio para que traspase el palo, el bastidor de la pierna. Entonces lo que voy a hacer es introducirla, que pase al otro lado. Voy a aplicar silicona, bastante silicona, y lo voy a pegar. Recuerden que con la silicona hay que sostener, entonces por ahora lo voy a poner un rato así, lo sostengo a que seque muy bien, luego aplico bastante silicona en la plantilla y pegaría el zapato a ella. ¿Cómo me queda? Aquí lo tengo, me queda así. Bueno, así quedan listos. Entonces ya los pies ya quedan ubicados con el bastidor, el pegamento, la plantilla, todo. Pero como pueden notar, por ejemplo, la silicona a veces se desborda un poco, y es porque necesitamos que quede muy bien pegada la plantilla al zapato. Entonces, para disimular un poco, vamos a tomar de esta trencilla o millaré de color dorado y lo vamos a pegar por todo este contorno así, para decorar esa unión. ¿Listo? Eso nos va a permitir que nos quede más bonito. Y otra cosa que voy a hacer es que en la parte superior del zapato voy a colocar como una bota. Normalmente a veces en países donde hay mucho invierno utilizan unas botas como ovejeras, que en la parte de arriba son más gruesas. Puedes utilizar peluche, o en mi caso voy a utilizar de la lana ovejera, y la voy a poner en todo el contorno, decorando como si fueran las botas.
Bueno, así quedan entonces los zapatos o las botas. Si quieres les puedes poner más decoración si lo deseas. La pieza queda de 5.5 centímetros de altura, o sea que si no lo haces en este tipo de lana, lo puedes hacer en peluche, ovejero, mink o el que tengas, que tenga de ancho esta pieza 5.5 centímetros por el contorno de la pierna. ¿Listo? Entonces aquí ya está. Ahora lo que voy a hacer es rellenar las piezas que corresponden a la cabeza, el cuerpo, ¿sí? o torso y los brazos. Bueno, así quedan entonces ya rellenos, los rellenamos bien, que queden firmes, tanto la cabeza, el torso y los brazos. Por ejemplo, en los brazos lo único que me queda es sellar en la parte superior. Podemos hacer con una puntada sencilla. Esta no se va a ver, o sea que pueden utilizar una puntada normal que solamente sea para evitar que se salga el algodón. En la cabeza, esta es la parte superior, que es la del orificio más grande, y la parte baja es la que nos queda aproximadamente del grosor para que nos quepa el bastidor. Este bastidor que vamos a utilizar para unir el cuerpo y la cabeza mide 20 centímetros. Puede medir hasta 22, pero de 20 centímetros es bueno. Recuerden que el grosor es de 9 milímetros, y si no tienen de este palo que les indiqué al principio, pueden utilizar también los bastidores, los palitos de pincho, unirlos con cinta de enmascarar o cinta de carpintería y cortarlo de la misma distancia. Bueno, aquí ya introduje el bastidor, listo, ya lo introduje lo más que puedo. Recuerden que mide 20 centímetros, entonces aproximadamente introduje 15 dentro del cuerpo. Esto le va a dar mayor firmeza a la muñeca, y en la parte baja de la cabeza de la muñeca también debe calzar. ¿Listo? Esto debe calzar así para que podamos luego pegarlo, coserlo o lo que vayamos a hacer. ¿Cómo hago con la cabeza que ya está tan llena para introducir el bastidor, para hacerle la caja? Utilizo el bisturí punta de lanza, lo introduzco y empiezo a hacerle varias veces. Él hace como un corte entre el algodón y eso va a permitir que haga la caja para luego introducirlo y que calce perfecto con el cuerpo. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es cerrar la pieza normal. Igual aquí la cerré con una puntada invisible que quede un poco bonita, aunque no se va a notar la verdad mucho al final del trabajo, pero así lo hice. Lo mismo voy a hacer al final de los brazos y voy a cerrar la cabeza. Esta parte tampoco se va a notar porque allí va a ir el cabello o el pelo de la señora Claus. Entonces esto ya queda listo. Ahora voy a empezar a trabajar lo que corresponde al vestuario de la señora. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que corresponde al panty o cuco o short, también le podemos decir, para la muñeca. Entonces lo que voy a hacer es tomar las dos piezas que corté de forma igual. Recuerden que en los moldes se lo voy a compartir así, lo cortan en tela doble, y aquí lo que voy a hacer es unir las dos piezas, y por ahora, solamente por ahora, voy a coser solo donde están las curvas. ¿Listo? Entonces con puntada recta, la misma que he hecho en todo el proyecto, voy a hacer esta costura. Bueno, aquí ya cosí, ya está listo. Les puedo acercar para que de pronto a contraluz se miren las costuras. Y ahora lo que voy a hacer es dar como una especie de giro en el que las costuras van a quedar en una misma línea, en un mismo nivel. Y la parte baja, si ven, aquí se va a empatar. Voy a ponerle alfileres y también voy a coser para que nos vaya dando la forma del panty. Bueno, aquí ya lo cosí, lo pueden ver acá.
Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la pieza. Como pueden ver, ya queda la forma del panty, del pantalón corto. Entonces necesito hacer un dobladillo para poder luego introducir el elástico. Entonces aproximadamente de unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros. Ustedes ya miran también dependiendo del ancho o el grosor del elástico, que en los materiales no se los nombré, pero recuerden que en la descripción allí les dejo la lista completa de los materiales. Entonces esto lo voy a hacer y también voy a coser teniendo en cuenta de que me quepa el elástico. Entonces voy a coser en la parte baja dejando ese espacio, y también lo puedo hacer en la parte que corresponde a las mangas del short para que introduzcamos luego las piernas. ¿Listo? También lo puedo hacer aquí para que quede bonito. Lo puedo decorar también si quieren. Bueno, aquí entonces ya le hice también el dobladillo a la parte baja. Ya quedó perfecto el dobladillo en la cintura. Dejé un espacio para introducir el elástico. Aquí tengo una aguja plástica, también el elástico o resorte lo voy a introducir, ¿sí? Por este lado, y voy a ajustar. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer ya con el panty, con el cuco, y ya queda listo. Listo, después de haber terminado entonces el panty o el pantalón corto, voy a trabajar lo que es el vestido. Aquí están las mangas, ¿sí? del vestido. Aquí ya lo cosí en la parte superior, en la parte más corta de la manga. Las cosí ambas. También tengo la parte superior del vestido, lo cosí solamente en los laterales, aquí a cada lado. Y lo que corresponde al faldón, corté una pieza de 75 centímetros de largo. Sí, 75 tiene de largo y de ancho 15 centímetros. Lo que voy a hacer ahora es coser esta parte. La voy a coser para que me quede solamente como un rectángulo doble, y luego voy a empezar a zurcirlo para que me dé el entallado perfecto a la parte superior del vestido. Bueno, les voy mostrando igual. Bueno, aquí ya lo cosí, la costura la misma que he hecho en todo el proyecto. Ahora en la parte superior voy a empezar a zurcir un poco, ¿no? Que nos dé más o menos el diámetro de la parte baja del vestido. ¿Listo? De esta parte que nos calce perfecto. Entonces vamos a zurcirlo un poco. Bueno, aquí ya lo zurcí, está al derecho en este momento. Así lo voy a introducir en la parte superior. Entonces lo tengo en una medida que considero que sería como la ideal. Listo, teniendo en cuenta este contorno. La costura la debo dejar hacia la parte de atrás del vestido. Entonces lo voy a zurcir un poco más aquí mientras lo introduzco, y lo voy a organizar para que me quede bien ajustado y poderlo coser. Podemos sostener con alfileres
o dejarlo así si de pronto tienes alguna habilidad para no ponerlos. Bueno, aquí ya lo organicé bien, le puse alfileres para que la pieza se sostenga. Como pueden ver, todo lo surcido está al pie, por decirlo así, al borde de la pieza que corresponde a la parte superior de su traje. Entonces voy a empezar a coserlo aproximadamente a 1 centímetro, y la puntada que voy a utilizar es puntada recta, es para ajustarla mucho mejor. Entonces vamos a hacer esto por todo el contorno. Bueno, aquí ya lo cosí por todo el contorno, como pueden ver. A veces me preguntan si pueden realizarlo a máquina, porque yo siempre los hago a mano. A máquina pueden hacer muchas cosas, muchas de las piezas, pero hay algunas que de pronto si son muy pequeñas o si las telas son muy gruesas, a no ser que tengan máquinas industriales, podrían realizarlo. Entonces así queda el vestido. Ahorita le doy la vuelta, les muestro cómo lo vamos a ver. Ahora también voy a trabajar lo que corresponde a las mangas. Y ya la tengo al derecho, y esto lo voy a zurcir. Bueno, luego entonces de coserlos, que en realidad se hace el zurcido por el revés, lo volteamos ahora sí al derecho y ya quedan listas las mangas. Ahora lo que voy a trabajar es sellando la pieza de los zapatos, que no lo había hecho. Algo que tengo que explicarles es que la pieza no se cierra en el sentido del frontal, sino hacia un lado, ¿listo? Porque como lo vamos a poner en el cuerpo, no va a quedar, aquí les voy a leer un poquito en la cámara, ¿sí? Así no va a quedar de esta manera la costura, sino de lado, así. Aquí ya tengo en el otro zapato, miren, aquí está, la costura queda plana, aquí está el frente y queda es en el otro sentido la costura, porque así lo vamos a coser en el cuerpo. Entonces voy a empezar a hacer una costura sencilla, puede ser recta como la he hecho en toda, o utilizar una invisible. Bueno, así quedan entonces las dos piernas. En la parte superior ya están selladas las dos. Ahora voy a tomar el cuerpo, lo voy a ubicar, y este lo voy a poner aquí a los lados. Si prefieren pueden señalar con un marcador, un rotulador, un lápiz, con lo que quieran, dónde irían los puntos para que les quede derecho y no vayan a tener inconveniente. Y vamos a pegar entonces los botones. Aquí lo que voy a hacer es poner el botón por un lado, luego por el revés, luego lo voy a hacer por el derecho, y así voy a atravesar. Van a ir mirando poco a poco cómo lo voy a ir haciendo.
Bueno, aquí pueden ver, entonces quedan los botones en cada uno de los lados. Ahora lo que voy a hacer es poner el pantalón. Bueno, así ya quedó el pantalón, hay que ponerlo con mucho cuidado de no ir a dañar el trabajo previo de las piernas y los zapatos. Ya aquí los dejo a un lado. Ahora voy a empezar a trabajar el vestido, voy a decorarlo un poco. Voy a tomar una pieza de 5 centímetros de ancho en color negro, lo voy a poner como una especie de boa para que haga un cinturón y lo voy a colocar en la unión, ¿sí?, entre la parte superior y la parte baja, y con una pieza de foamy, ¿sí?, así en goma eva, que es escarchado dorado. Entonces voy a sacar una hebilla. Entonces vamos a hacer también este trabajo. Lo primero que voy a hacer, entonces, como les digo, 5 centímetros de grosor por el contorno de la cintura del vestido. Y así queda la hebilla. La corté de 3 centímetros y medio por 3 y dejé 7 milímetros por cada lado para que así quede entonces lista para pegarla a la boa que acabo de terminar también y la pegue. Este lo vamos a pegar con silicona aquí por todo el contorno y que quede en el centro, ¿sí?, de toda la unión. Bueno, entonces como pueden ver también coloqué de la misma lana ovejera, coloqué en el contorno. Pueden utilizar del peluche que tengan, igual les va a quedar así, muy bonito. Ahora entonces lo voy a poner en el cuerpo, ¿listo? Lo voy a ubicar, puedo poner algunos puntos de silicona si quiero para que quede fijo. Voy a introducirlo con mucho cuidado porque esto debe quedar mirando o mostrando, por así decir, el bastidor, ¿sí? Entonces hay que empezarlo a adentrar, a ubicar con mucho cuidado. Bueno, aquí terminamos el vestido, lo surcimos un poco para que quedara a nivel de el cuerpo, desde el color durazno claro. Ya queda esta parte lista. Ahora vamos a empezar a trabajar los brazos. Aquí los tengo sin trabajar, sin pegar. Lo que voy a hacer es que la parte del nudo, el muñón, va a ir hacia el vestido. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo aquí bien pegado. Voy a poner silicona, también pueden coser si desean. Y esta parte la voy a surcir y también la voy a decorar con el mismo peluche que puse en el vestido. Bueno, aquí tengo ya los brazos listos, también los decoré un poco. Le iba a hacer la misma técnica de las piernas para que se movieran, pero la verdad quedaba muy
muy aplastado, por lo que este cuerpo es un poco más pequeño, entonces decidí no ponerlo. ¿Listo? Si ustedes lo quieren hacer, solamente es hacer exactamente lo mismo que enseñé en las piernas o lo que he enseñado en otros muñecos anteriores para poner los brazos, pero el torso es muy delgado y la verdad queda muy pequeño. Entonces, para que dé más volumen, me gusta más así. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo con silicona, con una posición de pronto con los brazos hacia adelante, ya sea para que le pongan otro adorno, un regalo, alguna cosa en los extremos de sus manos, y así ya quedaría listo lo que corresponde a este cuerpo. Bueno, así quedan entonces los brazos, quedan ya fijos pero bien pegados y tienen buen volumen, una buena proporción en el cuerpo. Ahora voy a trabajar otra pieza que les comparto en los moldes, que es la capa, ¿sí? La que tiene encima. Entonces aquí está la caperuza, la parte que se pone arriba en la cabeza, y esta es la capa que quedaría sobre los hombros. El molde de este se los voy a compartir así. Ustedes recuerden que nosotros se los compartimos siempre y se los dejamos con medidas. En esta parte sería tela doble, entonces por eso el molde se ve más pequeño y más sencillo. Sería como doblarlo así, por ejemplo. Se los voy a mostrar para que tengan exacto el que yo voy a hacer. Miren lo que aquí está, ¿sí? Se va a cortar a ras, no se va a dejar tolerancia porque dejo el molde exacto para sacar esta pieza. ¿Qué voy a hacer? Ya la caperuza la cosí, como les mostré en los moldes. Aquí está por todo este contorno, y la base se va a dejar abierta, y la parte delantera, obvio, porque por ahí se va a ver el rostro de la señora Claus. Entonces lo que voy a hacer es unir esta pieza. Nos toca zurcir un poco aquí para que se vea un poco más recogido, toca zurcirlo un poquito nomás, y ya luego sí lo uniríamos a esta parte. ¿Listo? Solamente a la curva, lo uniríamos así. Bueno, aquí ya terminé de coser, miren cómo queda la costura. Y ahora lo que voy a hacer, ya queda la forma y todo, ahora cuando ya lo vaya a exhibir de pronto un poco más les muestro detalladamente. Ahora lo que voy a hacer para decorar es poner a cada lado una pieza de 25 centímetros de este cordón de 4 milímetros. Lo voy a pegar aquí a un lado, ahorita se los muestro igual en cámara rápida, pero igual se los voy a mostrar. Y para decorar voy a utilizar la lana ovejera, esta que he utilizado en todo el proyecto, y van a ver que queda muy bonito. Si no la tienen, recuerden que les he dicho en todo el proyecto, en todo el transcurso, que pueden utilizar peluche de otro tipo, el ovejero, el mink o el que encuentren, que igual también les va a quedar muy lindo. Entonces comenzamos.
Bueno, así queda entonces la capa. Miren que queda por todos los lados con el peluche. Lo voy a poner aquí a un lado porque todavía no la voy a usar. Por ahora, como ya voy a empezar a trabajar la cabeza y ya se va acercando un poco más el ver terminada la señora Claus, lo que voy a hacer es tomar una esfera o circunferencia, perdón, la voy a bastear, la voy a poner con puntada intermedia para zurcirla. La voy a zurcir así y la voy a rellenar porque esta es la nariz de la señora Claus. Entonces aquí tengo el algodón, voy a acercar un poco para que se note qué es lo que voy a hacer. Bueno, ya tengo lista la nariz, entonces en este paso voy a dibujar. En otros videos también les he enseñado, aquí les enseño también un paso a paso sencillo, muy fácil y también rápido para que ustedes puedan pintar los ojos. Si no lo van a hacer, pueden poner botones, medias esfera o otros tipos de ojos que hay también adhesivos, cada uno decide cómo realizar. Entonces yo tengo la nariz de referencia, voy a dibujar las esferas o los óvalos que voy a hacer para mi señora Claus y empezamos entonces con este proceso. Voy a utilizar pinturas para tela en color blanco, negro y verde, pinceles como les indiqué al principio, el 000 y el número 1, y vamos solo a rellenar y es un paso a paso sencillo.
Bueno, y entonces así como pudieron ver, coloqué primero blanco, luego verde, negro, dejé secar entre pintura y pintura para que quedaran bien delineados y bien fijos también los colores. Luego se hizo un delineado con el pincel liner, el triple cero. Si ven, tampoco es que yo pase de largo el pincel, sino que voy haciéndole poco a poco como si fuera un lápiz. Poco a poco voy delineando, hago las pestañas y también utilizo un lápiz y dibujo las cejas y luego paso la pintura. Así de sencillo, no tiene mayor complicación. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz con silicona. Recuerden que hay que sostener muy bien para que no nos vayan a quedar residuos de silicona en el contorno, y con pintura también para tela de color rojo haré una pequeña sonrisa. Bueno, así queda entonces ya el rostro de la señora Claus. Ahora vamos a trabajar lo que corresponde a el cabello o el pelo. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Aquí tengo de esta lana Bellón. Con esta lana le voy a hacer una trenza. Si de pronto no la tienes, puedes utilizar otro tipo. Por ejemplo, del mismo que hice la decoración, hacer una trenza con él queda perfecto. Sino que como ya lo utilicé en muchas partes del vestido, del vestuario, entonces no lo voy a hacer de nuevo en el cabello. Puedes utilizar también hilo crochet, lana escolar, lo que quieras para hacer el cabello, porque igual solamente se va a ver una parte de adelante y no se va a ver en todo. Si quieres utilizar queda muy lindo. Vamos a hacer una trenza. Voy a cortar una pieza y voy a hacer una trenza con él.
Bueno, así ya quedó la trenza. Como notan, no la estoy apretando, la trenzo normal. En los extremos quito de pronto el exceso o las motas que se ven sobrantes. Y ahora con silicona caliente lo voy a poner. Como pudieron ver, desde el inicio tomé de la misma pieza para centrar y poder hacer trenza a cada lado y que diera el sentido normal o tradicional cuando hacemos una trenza. Lo anudé con el mismo, igual en los extremos. Es muy sencillo, lo mismo como les digo, pueden hacerlo con lana escolar, con lo que ustedes prefieran. Bueno, entonces así queda. Hice una segunda trenza de los mismos centímetros. Si de pronto no les había dicho, de 50 centímetros corté la primera pieza, la trencé, la puse como les mostré. Hice una segunda trenza y también hice lo mismo. La enrosqué en la parte de atrás para tapar, ¿sí? Aunque no se va a ver, pero si de pronto no le hacen la capa que le vamos a poner, entonces esta es una opción. Entonces así ya queda. Puedo ponerle un poquito de rubor también para decorar un poco sus mejillas, la nariz y listo. Ahora ya la voy a poner en la cabeza, perdón, en el cuerpo. La voy a poner así en el cuerpo. Ay, voy a alejarlo un poco porque no se ve. Bueno, entonces ahora sí la voy a poner en el cuerpo. Recuerden que previamente ya habíamos hecho con el bisturí el orificio para que quepa bien la cabeza. Aquí puedo coser o pegar con silicona como deseen. Igual aquí también voy a decorar igual como hice en el resto del vestido. Sí, entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, así queda entonces ya cuando lo hemos puesto en el cuerpo, así ya pegado. Decoré con el peluche el cuello y ahora voy a poner la capa y así la voy a ir organizando para poderla poner bien sobre su traje. Bueno, ya estamos terminando este proyecto, pero antes de terminarlo les voy a enseñar a hacer unos sencillos lentes. Si lo pueden hacer, está bien. Si no, los pueden comprar también o dejarla así como queda sin los lentes. Entonces he tomado de este alambre de aluminio, este es de 2 milímetros, y voy a tomar cualquier base que tenga una circunferencia. Puede ser también de un marcador o un rotulador, cualquiera está bien. Para este proyecto especialmente utilicé el tamaño del rotulador y lo que voy a hacer es dar un pequeño giro, ¿sí? Como intentar doblar el alambre. Este alambre es muy suave, entonces no hay problema con él. Voy a ayudarme con un rotulador, o si quieren lo pueden hacer con otro tipo de elemento que sea totalmente redondo, y nos vamos a ayudar. Aquí es un poco difícil por lo que estoy con la cámara, pero nos vamos a ayudar para hacer una circunferencia. ¿Listo? Esto nos lo permite el rotulador. Entonces, como pueden ver, lo que hago es rodear el marcador, lo rodeo
aquí me queda una circunferencia y voy a hacer lo mismo al otro lado. Tomo el mismo rotulador y voy a girar el alambre y lo retiro. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, hay unos sobrantes. Puedo utilizar un alicate de bisutería para cortar el exceso. Aquí por la cámara de pronto es un poco difícil que quede perfecto desde el inicio, pero eso es lo que vamos a hacer. La volvemos a introducir. Miren que él se permite para que no lo mueva. ¿Sí? Pero vamos a introducir siempre el marcador o rotulador para que nos dé la forma circular exacta que queremos. Lo acerqué un poquito más, entonces miren, así queda. ¿Qué voy a hacer? Corto con la parte del alicate. Él tiene una lámina aquí que me permite cortar el exceso. Puedo enderezarlo un poco y cortar el exceso del alambre, pararlo y cortarlo. Igual acá, se lo separo y corto. Eso. Y luego tomo de nuevo el rotulador, que es el que me ha servido de herramienta, lo vuelvo a arreglar y así me quedan ellos perfectos. Solo es un poquito de práctica y vas sacándolos. Si quieres ponerle también acetato o algo para que quede el lente, pero la verdad así son muy sencillos, listo, y quedan bonitos. Bueno, entonces así ya quedó la señora Claus. Le faltan solo sus lentes. Los voy a poner con un poquito de silicona. Le voy a aplicar a los lentes como tal, no a ella, sino a los lentes. En la parte baja le puedo poner un punto de silicona a cada una de las circunferencias y lo pego sobre la nariz, así, y listo. Ahora voy a abrir el plano para que lo puedan ver completamente cómo quedó el proyecto. Y así entonces, como pueden ver, quedó la señora Claus. Es un proyecto que nos pidieron muchísimo. Quería hacer algo que fuera bonito, diferente, que tuviera algo siempre que nos caracteriza a nosotros como canal. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirte en el botón rojo que está allí abajo. También comparte este video en todas tus redes sociales. Síguenos también en nuestras redes sociales, que tenemos varias. Y déjanos tu comentario en la parte de abajo para saber qué tal te parece este proyecto. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.